Capítulo 30. La revelación de su vida personal. Precaución es uno de los temores más profundos que tienen los terapeutas con respecto a la apertura personal, es que no termine nunca, que una vez que abran la puerta, el paciente exija cada vez más hasta terminar fusilándolos a preguntas sobre sus secretos más profundos y vergonzosos. Este es un temor infundado. Según mi propia experiencia, la gran mayoría de los pacientes aceptan lo que les ofrezco, no presionan por saber más o por obtener revelaciones incómodas, y luego vuelven al trabajo de la terapia, como lo hizo el grupo tras enterarse de la muerte de mi madre. Sin embargo, hay que tomar precauciones. No olvide que aunque los pacientes gozan de la confidencialidad, los terapeutas no. Ni tampoco se les puede exigir a los pacientes que en el futuro puedan consultar a otro terapeuta, y deben sentirse libres de decir lo que quieran. Si existe alguna información que usted no desea de ningún modo que se vuelva pública, no la comparta en terapia. Muchos terapeutas son incluso más cautos y no comparten ningún material que, sacado de contexto, pueda ser mal interpretado y dar lugar a situaciones embarazosas. Pero no permita que esta cuestión restrinja su trabajo y lo vuelva tan hipercauto y autoprotector que le haga perder su efectividad. Uno no puede protegerse del hecho de que los pacientes lo presenten de una manera distorsionada a su próximo terapeuta. Recuérdelo la próxima vez que oiga a sus pacientes describir la conducta ultrajante de sus terapeutas anteriores. No saque inmediatamente la conclusión de que el terapeuta anterior era tonto o un malhechor. Es mejor escuchar, empatizar y esperar. Muy a menudo el paciente proveerá el contexto del acto del terapeuta, que en general lo muestra bajo una luz muy distinta. Una vez derivé la mujer de un paciente a un colega y amigo cercano. Pero un par de meses después mi paciente me pidió otro terapeuta porque mi colega había actuado mal. En más de una ocasión había olido a la mujer de mi paciente y había hecho comentarios sobre su olor. Oler a los pacientes. Sonaba tan raro que me preocupé por mi amigo y lo más sutilmente que pude le pregunté sobre el incidente. Me informó que efectivamente había habido un problema de olor con su paciente. Tenía la costumbre de usar un perfume que, aunque agradable, era tan fuerte y penetrante que algunos de sus otros pacientes se habían quejado y habían insistido en tener la sesión otro día o en otro consultorio. Hay veces en que para salvar la terapia uno está obligado a elecciones difíciles. Un colega una vez me contó sobre un incidente en el que una paciente que se analizaba con él hacía mucho llegó un día a su sesión muy perturbada porque una amiga de ella había afirmado que había tenido un affair con el terapeuta. ¿Cómo debía responder él? Mi colega, que creía en la honestidad, tomó el toro por las astas y le dijo a su paciente que efectivamente había tenido un affair de fin de semana durante una convención hacía 20 años y que desde entonces no había tenido contacto alguno con ella. Su sinceramiento tuvo un efecto considerable en ella y fortaleció el ulterior desarrollo de la terapia. Él y su paciente se sumergieron en temas importantes que jamás habían discutido, tales como su odio hacia los otros pacientes a quienes veía como sus competidores que luchaban por obtener la atención del terapeuta, y su visión de sí misma de toda la vida como una mujer no deseada, falta de femineidad y de atractivo. Otro ejemplo, un supervisado mío que era gay tapado me narró un problema que lo había irritado mucho durante el primer mes de terapia.
Uno de sus pacientes gays que lo había visto haciendo aparatos en un gimnasio muy frecuentado por gays lo había encarado directamente acerca de su orientación sexual. Mi alumno, muy incomodado, trató de evitar la cuestión poniendo el foco en por qué el paciente le hacía esa pregunta. Como era de esperar, el paciente canceló su próxima sesión y jamás volvió a la terapia. Los secretos grandes e inocultables son enemigos del proceso terapéutico. Los terapeutas gays competentes que conozco son francos acerca de su orientación sexual con sus pacientes gays y están dispuestos a serlo con sus otros pacientes si les parece que es importante para la terapia.